versículo de la misma carta, en el capítulo 1. Vamos a estar abordando Primera de Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 10. Primeramente doy gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a la iglesia también, gracias a nuestro hermano Jorge que nos permitió compartir hoy. Ya me sentí como un seleccionado que lo pasan al juego principal de estrellas, pásenle a jugar. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir. Esta carta del apóstol Juan se la adjudica a él por el estilo, por el tono con el que habla, por el contexto también, y hay una conexión con el Evangelio de Juan, aunque esta carta específicamente no tiene los requisitos o tiene el orden que lleva una carta, un destinatario, un emisor, un destinatario, el saludo cordial que siempre lleva, mucho menos lleva la postdata. Es una carta dirigida a la iglesia en general, que nos llega hasta nosotros, hasta nuestros días. Me llama la atención mucho cómo el apóstol Juan habla, cómo se expresa, un hombre experimentado de muchos años ya. Estamos hablando que esta carta la escribe el apóstol aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Ya era un anciano, él ya había pasado por muchas cosas, él ya había estado en Patmos, preso político, él había sido ya torturado, había ya regresado de esta prisión. Según la tradición, narra que él en una cuerda, como le llaman, en una liberación que dio un emperador en aquel tiempo, Domiciano, les permitió salir a estos presos, y entre ellos venía Juan, y él regresa a Éfeso, que es donde se cree que él escribió esta carta. Aunque, como les digo, no tiene un destinatario, no tiene el autor de la carta, como las de Pablo, que Pablo siempre sí, pues, dice yo, Pablo, él se escribe, se define, y sabemos que él es el que la escribe. No esta, pero como la relación que tiene con el Evangelio de Juan y las otras cartas, definimos que es del apóstol Juan. Y yo así lo creo así. Es por ello que quisiera hablarles un poquito sobre Juan antes de darle lectura al primer capítulo de la carta, para que conozcamos un poquito al emisor, que es el apóstol Juan. Pues el apóstol Juan, ustedes saben que fue el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo el llamado desde muy joven, aproximadamente tendría algunos 20 años cuando él fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, entre 20, 22, 23 años más o menos. Era muy joven, él fue el más joven de los discípulos. Él trabajaba con su papá. Su papá fue un hombre muy famoso, Zebedeo, lo menciona la Biblia, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Esto nos muestra que Zebedeo era fue un hombre que tenía un nombre en Jerusalén, y ellos se dedicaban a la pesca. Entonces Zebedeo tenía un buen estatus, tenía un buen puesto, tenía una empresa. Narra también en los evangelios cómo Zebedeo era propietario de sus propias barcazas, tenía trabajadores jornaleros, entre ellos sus hijos. ¿Y por qué menciono esto? Pues para darnos una idea, nosotros en la época en la que vivimos, pues que ellos realmente no eran unos desamparados, digamos, socialmente, sino eran personas ocupadas, personas con sus empleos, con sus anhelos, como todos nosotros, con ingresos, con un estatus, con trabajo. Hijos de Zebedeo, o sea, tenían un nombre ellos, eran judíos, ellos tenían en su empresa, pues, un mercado exclusivamente judío. Ellos sabemos que no comían de todo, sino tenían una selección de lo que comían. Esto lo menciono para que comprendamos y también hagamos un puente nosotros de cómo también nosotros hemos sido llamados como ellos. El Señor nos llamó y les dijo, pues vengan, van a ser seguidores míos. Ya ellos ya tenían una búsqueda, porque los judíos siempre tuvieron una búsqueda de Dios. Ellos practicaban el judaísmo y tenían una intimidad con las Escrituras, una cercanía con las Escrituras, y siempre estuvieron buscando al Señor. Nuestro Señor Jesucristo les llama y Juan escucha la voz de Cristo y lo sigue. Igual que su hermano Jacobo. También lo fue Pedro, Andrés y los demás apóstoles. Pero aquí estamos hablando de Juan. Entonces Juan fue un testigo de las cosas que sucedieron en Jerusalén en ese tiempo, de cómo Jesucristo vino al mundo y cómo Jesucristo desarrolló su ministerio y cómo murió y resucitó en la cruz. Juan vio todo eso. Juan estuvo apegado con él,
De hecho, él tuvo mucha cercanía con su Señor Jesucristo. Jesús le tuvo un afecto especial. Como todos nosotros en el trabajo o en la escuela, siempre tenemos un puente con alguien que nos sentimos con mucha confianza, con mucho amor, con mucho apego, y alguien con quien cuentas, con quien está contigo, que te es fiel. Entonces hay una amistad muy íntima con alguien, y esa amistad la desarrolló nuestro Señor Jesucristo, la mostró al apóstol Juan, su discípulo amado. De hecho, Juan muestra esa cercanía, esa amistad. Cuando Jesús fue crucificado, cuando estuvo en la cruz, todos corrieron, nomás él no, él se quedó ahí. Jesús le dijo, cuando María estaba llorando a los pies de la cruz, también Jesús le dijo, he aquí tu madre, le dijo a Juan. Le dio a entender que la cuidara, a su discípulo amado. Y hay muchas muestras en la Biblia de cómo Juan estuvo presenciando todo. Después él, pues sabemos que participó en la dispersión de toda la iglesia que fue perseguida, pero a la vez fueron llevando el evangelio a diferentes partes, diferentes puntos. Juan participó en todo esto, fue activo, fue un ministro activo, y bueno, después fue apresado y fue llevado a Patmos. Pasó un tiempo allá el Señor le dio revelación del Apocalipsis. Después regresa, escribe esta carta, escribe otras dos más, y bueno, esta carta está llena de sabiduría, pero también llena de amor, llena de autoridad y llena de amor. Vamos a leer la carta. Con la sabiduría que el Señor le dio al apóstol Juan, después de tanta experiencia que tuvo, él seguramente no dirigió la carta para que no fuera interceptada y fuera sacada de circulación, sino que él se aseguró de que la carta llegara a las iglesias, y hasta nuestros días nos está dando luz, nos está enseñando. Y bueno, igual que la segunda carta, también él la maneja con clave, porque él la dirige a la señora elegida. A la señora elegida se refiere a la iglesia, y a los elegidos se refiere a la iglesia. Y así, en esta forma de conducirse, él muestra también esa sapiencia, esa sabiduría, esa experiencia que tiene un anciano ya de muchos años, y sabe cómo conducirse, y sabe también cómo asegurar que llegue el mensaje a los destinatarios que él busca, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Dice la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración primeramente, ponernos en manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de compartir el Evangelio, y por este mensaje que nos da, Señor, tú, a través del apóstol Juan. Estoy de acuerdo con mis hermanos que todas las escrituras son inspiradas por ti. Tú usaste al apóstol Juan, es tu Espíritu Santo hablando, Señor, pero también podemos ver las características de este siervo tuyo, y ese amor con el que él plasma estas palabras, y con esa sabiduría que ha permitido, Señor, que estas cartas lleguen hasta nuestros días, y que podamos nosotros nutrirnos, y que podamos iluminarnos con estas palabras que son tuyas, pero que tú usas a tus siervos para que nos dirijan estos mensajes, y ahora los podemos interpretar y los podemos aplicar en nuestras vidas también, Señor. Podemos crecer, aprender y aplicarlos, porque ese es el propósito tuyo, que andemos en luz, que andemos en la verdad, y que demos buenos frutos como hijos tuyos, como iglesia. Te pido por mis hermanas y mis hermanos aquí presentes, para que ellos reciban este mensaje y puedan salir edificados en esta mañana. Todo esto para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Por cuestión de tiempo y aprovechando la oportunidad que tengo de compartir, quise aprovechar el primer capítulo de esta carta, de la primera carta del apóstol Juan. Es una carta que comprende 5 capítulos. Voy a tratar de desarrollar este primer capítulo y transmitir lo más que podamos para que todos nosotros salgamos edificados con este mensaje. Esta carta también se escribe con un propósito, hermanos. El propósito principal era los vientos extraños que estaban ya permeando la iglesia en aquel tiempo ya. No solamente hoy tenemos tanta mala información, tanta mala interpretación, tanta levadura, tanto misticismo en la iglesia, tanto humanismo en la iglesia, sino ya en aquel tiempo ya estaban esos ataques. Ya había la intromisión de parte del enemigo, porque podemos ver que desde el principio de la creación el enemigo empezó a tergiversar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Ya en la iglesia primitiva existía esto. Ya había voces que se levantaban que todo esto ya había sido un mito. Hace unos años, en la ciudad de Tijuana, un comentarista de televisión, familiar mío, le hizo una pregunta a un líder religioso y le dijo, le hizo una pregunta-respuesta, una pregunta capciosa, diciéndole: ¿es verdad que el cristianismo es una verdad teológica, pero una mentira histórica? Dijo: es una verdad teológica, pero es una mentira histórica, ¿es verdad? Le hizo esa pregunta capciosa. El religioso no supo qué responder. Eso precisamente es el viento que atacaba a Juan. Juan tenía enfrente de sí falsos maestros que estaban metidos en el movimiento gnóstico en aquel tiempo. Había una cultura muy fuerte, la cultura griega, que tenía mucha levadura, mucho falso profeta, y eso ya había entrado en la iglesia en ese entonces. El gnosticismo. Esa misma pregunta se pueden hacer muchos escépticos. ¿Es verdad que el cristianismo es una verdad teológica? O sea, sí funciona, pero es una mentira histórica, no existió. O sea, Jesucristo no vino. Eso es un invento de la humanidad, es un invento de líderes religiosos. Entonces, eso ya estaban enseñando los falsos maestros en aquel entonces. Había una secta que era la secta que había mezclado el cristianismo con gnosticismo, que se creían más sabios que Dios. Precisamente lo que escuchábamos en la escuela dominical, donde ya le ponían más a la palabra de Dios, le ponían revelaciones que ellos habían tenido supuestamente, falsos maestros que decían que habían tenido visiones o que tenían ciertas interpretaciones que no estaban escritas en los evangelios o en las sagradas escrituras. Ya se ven divulgado las cartas, ya Pablo ya había contraatacado esto con las cartas a diferentes iglesias. Pablo se enfatizó más en el defender a la iglesia, a las escrituras, sobre el legalismo. Juan aborda más lo que es el misticismo dentro del cristianismo. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Entonces, los falsos maestros le querían agregar conocimiento a lo ya revelado, a lo ya existente, a lo que había sido la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Querían agregarle, y uno de ellos, falsos maestros, decía que Jesucristo sí había venido, que tenía su ministerio, pero que Él había aparecido solamente en una visión como un fantasma, pero que no era el hombre, sino que había sido una visión la que habían tenido los primeros cristianos. Y esto, el apóstol Juan dice: no, esto no es así, porque Juan, él vio todo, entonces él es un testigo ocular. Podemos ver en el primer versículo, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. El apóstol Juan dice ahí: lo que hemos visto, yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve con él.
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Dios, tocante a Jesucristo, tocante a este hombre excepcional que no ha habido en la historia otro como él. Yo lo viví, yo estuve ahí. Entonces tenemos el privilegio nosotros de leer esta carta, de leer esta escritura y poder constatar que nos está hablando un testigo ocular de esto, que es un testimonio fidedigno, que esto sucedió. Y aquí tenemos un testigo tan sabio y tan experimentado, pero un testigo ocular, un testimonio. Hubo otros testimonios, por eso nosotros como cristianos tenemos siempre que tener una defensa del Evangelio, tener una defensa de lo que creemos en nuestra fe, porque tenemos una fe fidedigna, es una fe cierta, no estamos inventando nada, estamos basándonos en las Escrituras y en documentos autorizados por la ciencia, incluso por la historia, por los estudiosos de la historia, que comprueban, que corroboran que estos hechos sucedieron en Jerusalén. Y que hay historiadores autorizados como Flavio Josefo, entre otros, historiadores incluso de los estados, como el Estado romano, el gobierno romano, el Imperio romano, que escrituraron todo esto. Nosotros tenemos la palabra de Dios y creemos en ella porque es verdad. Y el Señor en su misericordia nos ha confirmado todo esto. Pero además de esto, hay datos, hay fuentes y hay evidencias de todo esto que realmente sucedió. Y viene el apóstol Juan a decirnos en esta carta, en el primer capítulo. Y quiero decirles también que esta carta es un tratado teológico muy profundo. Nos da datos históricos, pero también nos habla de teología, nos habla de doctrina. Empieza así, de esta manera, pero empieza a expandirse tanto que podemos hablar diferentes temas basados en este primer capítulo. Y uno de ellos es la doctrina, porque aquí nos sigue hablando. Podemos pasar al segundo versículo, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí está la conexión que hace el apóstol Juan con el Evangelio, donde nos habla del verbo de vida. Y como Jesucristo pues es Dios, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el verbo encarnado. Él no está improvisando, Él está mostrando aquí que eso que esperaban los judíos por tantos años se manifestó en Jerusalén y Él fue testigo de todo esto. Y Él nos lo está mostrando para que no caigamos en esas trampas que pone el diablo, que pone el enemigo, que usa a sus vasallos, a sus secuaces para confundir. Ya en ese tiempo se levantaron estas sectas, los gnósticos, que eran místicos, y eso lo podemos ver el día de hoy. ¿Cuántas personas no se levantan, como decía nuestro hermano Jafí en la escuela dominical, y dicen, pues es que yo tuve un sueño, tuve una revelación, y a mí me habló y me dijo esto y esto y esto, y ya tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro? Así eran los gnósticos, le agregaban esos testimonios personales a la palabra de Dios, y no es necesario, hermanos. No es necesario. Nosotros tenemos un Dios vivo y todopoderoso que vive y reina y que escucha las oraciones y tenemos su palabra que es suficiente. Nosotros hemos creído que la palabra de Dios es suficiente y tenemos ese precepto dentro de esta doctrina, y muchas veces, con el perdón de algunos, a veces nos jactamos de que tenemos la sana doctrina, pero también tenemos que tener la sana práctica de creer en verdad lo que estamos diciendo. Lo que creemos es que sí creemos en Cristo y le obedecemos al Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y tenemos que dejarnos guiar por Él, por su palabra, porque tenemos que dar frutos también. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó el Señor en su misericordia. La promesa que se había dado desde el principio de la creación, desde Génesis, se le habló a Adán y a Eva que vendría un Mesías. Pues Él es el Mesías, Él es el prometido, Él ya está aquí, vino con nosotros y ahora vive y reina, y ahora está su Espíritu con nosotros. El apóstol Juan nos confirma, y me agrada mucho cómo lo habla, porque lo habla con amor y muestra esas dos, pues no sé si son dos personalidades, pero es el hijo del trueno, pero es también el discípulo amado, porque habla con amor, y en los capítulos subsiguientes le habla a la iglesia y les habla con mucho amor a los hijitos
hijitos, ustedes han vencido al maligno. Ustedes, padres, ahora son salvos. Ustedes, familia mía, nos habla con mucho amor. Pero también al mismo tiempo nos exhorta a salirnos de estas huecas sutilezas. Dice, en esa apologética, que esa defensa del evangelio que tuvo Juan al principio, nos muestra la preexistencia de Cristo también en las Escrituras. Nos habla del Señor y nos comprueba que esto está sucediendo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nos da el testimonio y nos habla de Cristo. Y no solamente Él fue testigo ocular, hubo otros que tuvieron que palpar a Jesús, como Tomás. Ustedes recuerdan cómo le dijo nuestro Señor Jesucristo a Tomás. Tomás no creyó que Cristo había resucitado. Cuando se le apareció, le dijo, ven, mete tus manos en mis heridas, aquí, en los orificios que me hicieron. Y dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, se arrodilló ahí, se humilló al Señor y creyó. El énfasis que pone Pablo en esta carta es Cristo nuestro Señor. Cristo el Mesías. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos habla ya de doctrina. Nos habla el apóstol Juan de esta defensa del Evangelio, de esta denuncia que hace de los gnósticos o de esas huecas sutilezas que tenían los griegos, que ya habían influido a la iglesia, pero también nos habla de cómo debemos andar los cristianos, cómo debemos de permanecer en Cristo Jesús, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Y sigue testificando. El contexto histórico lo podemos ver claramente. Los griegos eran unos pensadores muy profundos, eran muy sutiles, eran elocuentes. Ellos caían fascinados con las elocuencias de los filósofos, con aquellos hombres pensadores. Llegaban y podían influir. Tenían ese poder de esa sutileza, esa retórica, ese arte del bien decir, la manejaron los filósofos griegos. Platón, Sócrates y todos sus discípulos influyeron en la iglesia al principio. El apóstol Juan aquí nos está advirtiendo, eso no. El apóstol Pablo también nos habla de esto. Esto lo podemos leer en Colosenses 2, si gustan consultarlo. Dice, nomás para checar un poco cómo el apóstol Pablo también se desesperaba de cómo la iglesia se desviaba y caían en estas huecas sutilezas. Dice Colosenses 2. Dos ocho, gracias. Sí. Colosenses 2. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y aquí confirma también el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo, corporalmente, físicamente, en él habitó toda la plenitud de la deidad. Es Cristo, es Dios y es hombre, pero es el Dios hombre, Cristo.
Y esa es una de las cosas que no podían asimilar los pensadores griegos, los gnósticos, porque ellos pensaban que la carne, argumentaban que la carne pues era mala, pues la carne se iba a quedar aquí, la carne era transitoria. Entonces todo lo que podía aflorar de la carne era malo, era pecaminoso. Entonces ellos no podían asimilar, no podían soportar la idea de que haya venido Dios en carne, porque cómo iba a habitar en algo pecaminoso. Entonces esa era la trampa en la que habían caído ellos. No querían aceptar que Jesucristo, que Dios había sido hombre. Por eso es que ellos preferían improvisar y especular al decir que Dios se había aparecido en una especie de fantasma, en una visión que habían tenido los primeros discípulos, y que se habían dado predicando, pero él había sido nada más un profeta. Y pues el apóstol Juan nos afirma, nos reafirma como un testigo ocular de que no fue así, de que incluso él vino aquí después de resucitado, incluso les pidió de comer a los apóstoles, ustedes lo recuerdan. Les pidió, traigan de comer, les acercaron un pescado que habían pescado, un pez que habían pescado, y le dieron un pedacito y también le dieron un panal de abeja que tenía por ahí y comió. Y eso lo hizo a propósito para que vieran que él era hombre que estaba resucitado. Una de los propósitos de la carta, lo podemos ver aquí en el versículo 4, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las artimañas del diablo es quitarle el gozo al cristiano o a la cristiana, es quitarle el gozo, es hacerlo sentir mal, es hacerlo sentir pues dudoso, de que realmente no está bien parado, que puede ser que sea incierta su vida, no está seguro. Entonces el cristiano o la cristiana debe estar con el gozo de la salvación siempre, gozarse. Ese es un regalo que Dios nos da, es un fruto del Espíritu Santo, es gozarnos siempre. Siempre dice el apóstol Pablo, incluso en las tribulaciones, gozados, y dice otra vez regocijados de nuevo, porque eso es un regalo que Dios nos da, el gozo. Entonces el apóstol Juan, en su amor que tiene por la iglesia, por sus hijitos, como él dice, les dice: todo esto se los escribo para que no se dejen quitar el gozo. Ustedes gócense, porque son salvos. Tenemos la salvación, es un regalo. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Somos perdonados de nuestra vida pasada. Tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos muchos regalos ahora. Entonces, él nos lo muestra aquí en el versículo 4. Y él mismo se incluye. Dice en el 5, dice: Dios es luz. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y esto viene a ser un poco más de la apologética que él maneja contra el gnosticismo, contra las falsas doctrinas. Me llama mucho la atención aquí en la ciudad de Ensenada como muchos cristianos que se creen que son cristianos pero que no están bien firmes en las Sagradas Escrituras piensan que basta con que te portes bien, que lleves una relación con Dios a tu manera, que vengas a la iglesia, que compartas el evangelio, que hables a los demás de Dios, pero tu vida sigue estando en tinieblas. Entonces hay un engaño ahí, porque se sigue todavía en las tinieblas. Ese es el mensaje que hemos oído y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí es muy importante que nosotros veamos que necesitamos vivir todo el tiempo en las Escrituras. Necesitamos andar en la luz del Señor. Necesitamos dejarnos guiar por la palabra de Dios y no por nuestras buenas intenciones. Y eso es algo hermoso que hemos aprendido en la iglesia. Conocernos a nosotros mismos, conocer el corazón engañoso que tenemos, conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero hay muchos movimientos que entran y que contrarrestan esto. Y podemos ver actualmente la psicología. Aquí en Ensenada tiene mucho movimiento, hay mucho éxito, por decirlo así.
o mucha demanda por los grupos de los 12 pasos. Los grupos de los 12 pasos, los movimientos de los 12 pasos, la gente dice, bueno, es que si funciona, pues está bien. Pero para eso no es para los cristianos. Un cristiano tiene que buscar a Cristo y solo la palabra de Dios. Porque esos movimientos dicen, bueno, es que le va a ayudar, pero ¿le va a ayudar a qué? Si es Cristo el Señor, si Él es el Todopoderoso de Israel, y es su palabra la que nos da vida, y es su palabra la que transforma nuestras vidas. En ese tiempo ya estaba todo eso, ya manejaban esos movimientos, entre otros, porque aquí estamos hablando de todo un espectro, toda una atmósfera de falsas doctrinas, del gnosticismo, del misticismo, del legalismo, de todas esas herejías que se han levantado y que ahora siguen viviendo. Que esta carta parece que la escribieron ayer para nosotros, para advertirnos de que no es así, que nosotros dependemos de Dios nada más y que solo Cristo salva, que solo Cristo es el Señor y que su palabra es verdad, que debemos de basarnos a eso y perseverar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay tinieblas. ¿Por qué queremos esconder todo eso? ¿Por qué? Porque lo acomodamos a nuestra manera. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos y queremos vivir como querramos nosotros, porque nos basamos más a lo que está en el mundo que lo que está en la iglesia. Nos basamos más nuestra vida, nuestro modelo de vida lo basamos más en los movimientos mundanos que en el movimiento cristiano, basado en las Escrituras y dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice que no hay ninguna tinieblas en Él, no hay tinieblas en Él. Es ortodoxo. Eso, la ortodoxia, esto es concreto, es objetivo. No hay tinieblas en la palabra de Dios. No hay tinieblas en el Señor. De manera que en la iglesia no podemos permitir patrones mundanos, como hay tantos ahora. Tantas ideologías que entran, que quieren entrar, que al cabo sí funcionan. Y realmente no es de Dios. ¿Por qué? Porque eso no nos da el poder para decirle no al pecado, para esconder nuestro pecado. Nos da el poder para eso, para esconder nuestro pecado, pero no para decirle no al pecado, para tener poder sobre el pecado. Y ese es otro énfasis que maneja el apóstol Juan. En esta carta menciona la palabra pecado como 4 veces. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, en el versículo 6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar tal y como dice. Actualmente el feminismo está muy fuerte, es una ideología muy, muy fuerte. Y eso ataca no tanto a las mujeres, sino también a los hombres. Porque los hombres nos podemos conformar a esa hueca sutileza y aceptamos el feminismo porque nos conviene. Porque mandamos a nuestra mujer a trabajar, que nos quedamos en casa nosotros. Porque cosas que tiene que hacer el varón, lo hace la mujer. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil, porque así está en el mundo. Podemos hablar de diferentes temas, diferentes puntos. Se me viene ese ejemplo del trabajo, porque puede haber una controversia en ello, pero si estamos en el mismo sentir, en base a la palabra, creo que nos podemos entender claramente, ¿no? De no meter esas ideologías dentro de nuestra vida. Son tinieblas, y ahí no va a haber luz. Y ese es el problema que tenemos muchas veces los seres humanos, los cristianos, que creemos que no va a pasar nada, pero sí pasa, porque no estamos en la luz, no estamos en Cristo, andamos en nuestras propias fuerzas, andamos haciendo las cosas a nuestra manera como al principio. Y eso sucedió al principio de la iglesia. Ya había problemas en el primer siglo, ya había estos vientos de doctrinas que enseñaban a los cristianos a moldarse al mundo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí, esto es muy importante, este versículo.
de andar en la luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto nos llama a reconocer de que somos pecadores, de que seguimos pecando, de que nos equivocamos, de que es posible que sí, cierto que tenemos una influencia mundana en nuestras vidas, pero por eso tenemos a Cristo nuestro Señor, nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec, con quien podemos ir, orar, pedirle ayuda. Y eso es el diario vivir de los cristianos. Todo el tiempo tenemos que estar siempre en oración, diariamente. Tenemos que buscar al Señor diariamente, buscando su rostro, buscando su favor, buscando su perdón, buscando que nos limpie de toda maldad y todo pecado, que nos libre de estas tinieblas, que nos ayude a superar esas tinieblas, porque las tenemos encima, porque muchas veces no podemos superarlo, y porque a lo mejor nuestros hijos o nuestras hijas están metidas en esas tinieblas y tenemos que ayudarles, tenemos que orar por ellos, por la iglesia tenemos que orar. Entonces dependemos de Cristo. La misma palabra de Dios nos dice, Juan 15:4 dice, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Y esa es la oposición del cristianismo con los movimientos mundanos. Los cristianos sabemos que necesitamos a Cristo. Necesitamos estar pegados a Él. Él es la vid verdadera. Necesitamos ser irrigados con su sangre preciosa, limpiados con su sangre preciosa diariamente, para permanecer en Él. En los movimientos mundanos no. Ellos no buscan a Cristo. Ellos buscan estrategias, buscan muchos métodos y creen en ello. Lo creen. Creen en argumentos como la catarsis. Habla para que te cures, para que te liberes. Para la junta, diario, para que no caigas. Y todo el tiempo están metidos en esos sistemas. En la psicología, no, pues habla de tu infancia porque tienes problemas en tu infancia. Y al último el papá o la mamá son los culpables. Cuando nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, personalmente. Y no estarle echándole la culpa a los demás, sino nosotros somos los responsables. Esta carta la escribe el apóstol Juan con mucho amor, pero con mucha autoridad. Porque nos brincamos de versículo a versículo y podemos ver al discípulo amado, pero también podemos ver al hijo del trueno. Habla de la verdad y te habla de la esperanza. Te habla del amor y te habla de la ortopraxia. Te habla de las tinieblas y te habla de la luz. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y eso es verdad. Tenemos que enfrentarnos a eso, a nosotros mismos, pedirle ayuda al Señor. En la misma carta, en el capítulo 2, nos muestra nuestro pecado. Dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está hablando del hermano en Cristo, está todavía en tinieblas. Todavía no madura, todavía no crece, todavía hay tinieblas en él. Pero dice que está en luz. Pero una evidencia es esa, si aborrece a su hermano. Porque no se humilla, porque no busca a su hermano, porque no le pide perdón, porque no busca la reconciliación, porque no buscamos el amor fraternal como lo dice la palabra del Señor. Hay tinieblas todavía y hay que reconocerlo. Y este es el mensaje de la carta, que reconozcamos a Cristo en todos nuestros caminos. Sin Cristo nada vamos a poder hacer, que es Cristo en nosotros. Porque dice el apóstol Pablo, porque ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Para que Él dé los frutos que necesitamos, el amor. Y sí es verdad, el amor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues es una maravilla que tenemos un recurso de los cristianos, que tenemos ese gran recurso de la oración, de la humillación delante de Dios, de confesar nuestros pecados. Tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:27 dice, Él
No tiene necesidad, como los otros sacerdotes que expiaron sus propios pecados. Porque Él hizo su sacrificio una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo nuestro Señor. Una de las características de una persona que anda en falsedad, que no está bien, es que piensa que no tiene pecado. Piensa que todo está bien. Se siente una buena persona. Siente que está haciendo las cosas bien. Pero es una característica de la falsedad. Porque todos pecamos, dice la palabra, que diga que no peca miente. Todos pecamos. Diariamente cometemos faltas. Por eso es que diariamente tenemos que estar apegados al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Diariamente. Podemos ver que existe todavía todo eso. El gnosticismo, el fariseísmo, las herejías, el misticismo. Todavía prevalecen en nosotros. Están aquí. Y ahora con más énfasis. Pero tenemos ese gran puente, ese gran refugio, nuestro gran sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, y que Él escucha nuestras oraciones y nos limpia, porque es un Dios bueno y todopoderoso. Él murió por nosotros en la cruz. Somos salvos por Él. A Él le tenemos que dar gracias, y para Él es toda la honra y toda la gloria. Amén. Para nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hagamos eso. Escuchemos la voz de Dios. Si hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, algo que nos está estorbando, algo que todavía nos tiene en tinieblas, hay pecado todavía. Necesitamos arrepentirnos y reconocer que somos pecadores y que fallamos, que somos frágiles, que somos endebles. Reconocerlo, que somos la iglesia, que somos el pueblo adquirido por Dios, que somos un pueblo especial, somos linaje escogido, somos el pueblo de Dios. Esto es para nosotros, este mensaje es para nosotros. El cristianismo es para los cristianos. El perdón en Cristo es para los cristianos. En Él tenemos la promesa de la redención. ¿Y qué vamos a ganar con todo esto? Andar en la luz, andar en sabiduría, hacer las cosas bien, cosechar buenas cosas, dar buenos frutos para cosechar buenas cosas. Me llama la atención cómo Juan escuchó desde muy joven a Jesucristo y lo siguió sus pasos y lo obedeció. Dejó la empresa de su papá, de Zebedeo, y escuchó la voz y lo sirvió hasta la muerte, hasta llegar de anciano. Y el Señor lo usó grandemente y lo sigue usando a través de este mensaje. No así le pasó al joven rico. El joven rico le preguntó qué puedo hacer para heredar la vida eterna. Y le dijo, bueno, ¿quieres realmente? Pues cumple los mandamientos. Pues todo eso lo hago. Él practicaba la ley hasta cierto punto, porque para sostener una riqueza como la que tenía él no hay mucha perfección. Tiene que andar también a salto de mata. No crean que no había pecado en él. Había pecado, pero no lo confesó. Se sintió una buena persona. Sintió que estaba haciendo bien las cosas. Y no le creyó a Cristo. Dice que se fue triste el joven rico. Se dio la vuelta y se fue. No creyó, habló con Dios y no le creyó a Dios. Después Dios hombre, Jesucristo, dijo, ¿quién no me deja a mí? O que no aborrece su propia vida, sus propiedades, su casa, su familia, por seguirme a mí, que no le dé 100 veces más y la vida eterna. Estamos del lado de Dios. Vamos a la luz, todo va a salir mejor en la luz. Por eso, si nos ponemos a cuentas con el Señor, todo va a salir mejor. Todo va a obrar para bien. Si nos humillamos delante del Señor, todo va a obrar para bien. Necesitamos arrepentirnos y ir a la luz.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, lo que prometió Él lo va a cumplir. Él es fiel, dice yo, ven a mí, los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él lo va a hacer. Si te equivocaste, si estás equivocada, equivocado, arrepiéntete y ve a la luz, ve a Cristo, porque Él es fiel y justo para perdonar y para enderezar tu senda. Dice y argumenta el apóstol Juan, el hijo del trueno, remata y dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Blasfemamos en contra de Dios porque decimos que no hemos pecado, que no estamos en pecado. Yo estoy bien. ¿Qué? ¿Yo qué? Le hacemos a Dios mentiroso porque Él nos está viendo. Él no nos podemos engañar. Él conoce nuestros corazones. Él sabe nuestras equivocaciones, los errores que hemos cometido, las faltas que tenemos, nuestro orgullo, todo lo que hay en nuestro corazón. Él lo conoce. Por eso necesitamos ir con Él, pedirle perdón, arrepentirnos, y Él nos va a hacer descansar. Si no hacemos eso, su palabra no está en nosotros. La acomodamos a nuestra conveniencia, supuestamente, pero es parte de las tinieblas en las que estamos. Dice Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Romanos 5:5-9. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, hermano. El Señor nos eligió, somos la iglesia. No somos perfectos. Pecamos, seguimos pecando, tendemos a ir a las tinieblas, pero no debemos hacerlo, porque la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Pero si vamos a la luz, nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan nos lleva a la verdadera fe, la luz del mundo, Jesucristo, nuestro Señor. Pero dice en Juan 3:16, 17, 18, 19 y hasta el 20, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue, pues la luz vino al mundo, pero muchos no amaron la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No van a la luz porque van a tener que cambiar, porque se van a tener que humillar, se van a tener que arrepentir de ese mal camino. Por eso no van a la luz. Pero ahí está el mensaje, porque hay ignorancia. Recuerden lo que quiere decir tinieblas: detrás del muro, que significa detrás, alejado del reino de Dios. En tinieblas, en ignorancia, hay ignorancia. Eso significa tinieblas, ignorancia, oscuridad. No van a la luz porque sus obras son malas y porque no se quieren arrepentir. ¿Pero por qué? Porque son ignorantes, porque no conocen la esperanza de la vida en abundancia y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y además siguen blasfemando porque le hacen a Dios mentiroso, porque piensan
que pueden seguir caminando a su manera. Están blasfemando, no están obedeciendo la palabra. Hay dolor, cuesta, el camino sufrido es un camino angosto, pero es el verdadero camino, el cristiano. Hay muchas corrientes que les permiten, hay doctrinas erróneas, falsas, y que tienen el título de cristianismo, que son cristianas entre comillas, pero que permiten hacer a la gente lo que quiere. Hay humanismo, hay hipocresía, y está el anticristo en eso, porque no se humillan a Cristo como el Señor de señores, sino exaltan al hombre, a la capacidad del hombre. Por eso, si alguien que nos está viendo a través de este video está en una sinagoga de estas, una iglesia de estas, sal corriendo de ahí. Sal corriendo, porque es una doctrina de error. Es un camino del mal. Nosotros aquí estamos luchando por perseverar en la ortodoxia, en la sana doctrina. Pero tenemos también que reconocer que a veces nos equivocamos, que nos encandila el mundo, que hay tinieblas. Por eso tenemos que llevar a la práctica todo lo que aprendimos y manejar la ortopraxis también. Practicar lo que estamos aprendiendo. Crucificar el ego, crucificar el orgullo, crucificar el yo. Obedecer la palabra de Dios. El Señor nos ha hablado de esa manera este día, para que lo obedezcamos, para que nos humillemos en su presencia y para que practiquemos la verdad, hermano. El pecado es muy grave. El pecado nos aparta de Dios y rompe nuestra relación con Dios. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La palabra de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Tenemos la esperanza en Cristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Señor, Padre Santo, te damos gracias por esta carta, por este mensaje que nos trae tu Hijo, tu discípulo amado, el apóstol Juan. Nos llega hasta nuestros días, Señor, y parece que la escribió hace poco tiempo. Pero tenemos esos mismos problemas que tuvieron en la iglesia primitiva, Señor, en el primer siglo. Hoy siguen levantándose humanistas, personas que hablan por sí mismas, pero que se apartan de la obediencia a tu palabra. Aunque, como dice tu palabra en Deuteronomios 4, versículo 2, lo vimos en la mañana en la escuela dominical: no añadirás a mis palabras nada, ni le quitarás ni le pondrás. Hay gente que es atrevida y contumaz y le agregan visiones, sueños, ideas, su autonomía, Señor. Y no es así. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y la tenemos como un tesoro, Señor. Permite, Señor, que la asimilemos y que la pongamos por práctica. Que vayamos a Cristo en humillación todo el tiempo, para que Él nos levante y nos lleve, nos dirija. Todo esto te lo damos, te lo pedimos, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo esto es para ti, para tu honra y gloria, y para el fortalecimiento de tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos.